Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a hacer la oración de este comienzo de retiro con unas palabras del Evangelio de San Juan, que al principio, la habrás oído muchas veces, pero para mí me recuerda una jornada mundial de la juventud. Una jornada mundial de la juventud en Santiago de Compostela, donde fue la primera vez que estuve yo, en una jornada con el Papa Juan Pablo II. Ya había estado en Roma, pero de hecho había estado hablando con el Papa, así, mano a mano, pero en la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela. Dice el Evangelio de San Juan: Tomás le preguntó: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le responde: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pues ya con estas palabras del Evangelio de San Juan podemos, centrar la clave de retiro. Estaba dudando por decir la clave de tu vida, pero es que es la clave de tu vida, pero bueno, la clave del retiro. Si tú has estado en el Prado, últimamente has visto esa lápida que está detrás de San José, donde pone unas palabras y además con la misma letra de San José María: que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que ames a Cristo. Eso lo puso San José María en una dedicatoria de un libro de la vida de Jesús que le regaló a un muchacho universitario que hablaba con él. Era valenciano, pero estudiaba en Madrid. Bueno, pues esa es la idea. Es decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para tu vida. Si tú quieres llegar a algún sitio, si tú quieres llegar al cielo, si quieres, si tú quieres llegar a esto, Santi, se pueden oír los de arriba, son los de arriba, los susodichos. Ya les diré después que se calle. No me haga hacer caso. Que tengo a mi hermano arriba que me vigila. Entonces, pues centrar tu vida es eso. Si yo quiero llegar a donde quiero llegar, a la felicidad eterna, si yo quiero llegar a la felicidad en esta tierra, pues lo que tengo que hacer es el camino, la verdad y la vida. Partiendo de esta idea, lo que trataremos es que tú seas una persona que te empeñes y sobre todo que salgas haciendo oración. Que salgas haciendo oración. Estuve leyendo un retiro para universitarios en Cracovia, predicado por el entonces obispo auxiliar joven Karol Wojtyla, después fue Juan Pablo II. Y este hombre, una de las cosas que insistía en el retiro para universitarios era eso, la oración. La oración. Insistía mucho en la oración. Cuando empezamos con la vida de Jesús, porque la vida de Jesús empieza con María. Dice Benedicto XVI: con María comienza la vida terrena de Jesús. Y con María comienzan también los primeros pasos de la Iglesia. En ambas ocasiones, el clima es de escucha de Dios, de recogimiento. Bueno, pues empezamos ya centrando, lo importante es que tú en estos días de retiro, que ya que, has venido aquí
para dedicar un tiempo, pues 48 horas, que podías estar haciendo otras cosas, pero que vas a estar aquí dedicando 48 horas, pues que sea un clima de escucha de Dios y de recogimiento. Que no te disperses, que no te distraigas. Dice Benedicto XVI, María siguió con discreción todo el camino de su Hijo, durante la vida pública hasta el pie de la cruz, y ahora continúa siguiendo con una oración silenciosa el camino de la Iglesia. La Virgen siguió el camino de Jesús, pero siguió el camino de Jesús porque partía de esa actitud de escucha y partía de esa actitud de recogimiento. Dice el Evangelio que cuando la Virgen recibió la visita del ángel Gabriel, y le dijo que bueno, pues que si quería ser la Madre de Dios, la Virgen siempre se ha señalado que estaba recogida en oración. La Virgen estaba recogida en oración. Porque para poder, digamos, responder a lo que el Señor le pedía, ella tenía que estar en oración. Para escuchar al Señor tenemos que estar en la actitud de escucha. Para poder responder a lo que el Señor te dice, tienes que estar antes escuchándole. Recuerdo que hace unos 5 años, pues eso, después de comer en el colegio, vas al oratorio, allí tal cual, y ya vas viendo que un chaval va por allí todos los días, o casi todos los días. Estaba en tercero o cuarto de la ESO. Más o menos, digo, no doy muchas pistas para que no calculéis quién es, porque algunos pueden ser compañeros. Y entonces, yo ya un día, en plan, me acerqué y le dije, oye, te veo mucho por el oratorio, ¿qué haces? No, pues vengo a hacer oración. Ah, muy bien. Y tú le hablas al Señor, claro, sí. ¿Y el Señor te habla a ti? Y el tipo me dijo, pues sí. Y ¿cómo lo sabes? Y me dio una respuesta que me desconcertó, debo reconocer, pero era una respuesta muy acertada, y a él además le valía. Mire, pues porque cuando me siento en el banco del oratorio, me vienen a la cabeza en ese momento muchas cosas que antes, durante el día o durante la semana, me habían venido a la cabeza, pero que no la hayas escuchado, no la había querido poner atención, la había dejado de lado. Pero en cambio, cuando me siento en el banco, me vienen todas a la vez, pues ahí me di cuenta de que es Dios el que me está hablando. Y le respondo. Por lo tanto, el problema no es que Dios no te hable o que tú no sabes escucharle. Es que no te sientas. Que no te sientas y dejas el móvil, dejas, pues no sé, pensar en el partido, ya sé que es muy importante. Que el Girona gane mañana, no, Miguel se enfade. Que acabo de entrar a Miguel y se enfadaría. No, pues, no, ya sé que es un partido importante, pero lo importante es que tú te sientes a escuchar al Señor. A escuchar al Señor. Esa actitud de María de escucha es la que le hace corresponder. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso hemos empezado por estas palabras. Y ahí está, para poder seguir el camino, la verdad y la vida, por lo importante. Bueno, esta semana estoy teniendo muchas entrevistas con padres de primera comunión, porque como estoy en primera comunión, pues llamamos a los padres para que hablen con el cura de la primera comunión. Entonces, pues nada, voy conociéndoles unos a otros, son 100 niños, es decir que incluso en chino, porque tenemos un chino en tercero. Un chino, Yashen, chino. Vamos, los padres hablan español con dificultad. De hecho, la madre me conocía. Mire, yo cuando tengo que hacer la catequesis familiar con Yashen,
hay cosas que no entiendo. Entonces le pregunto a mi hija mayor, que como está en Monte Alto y ella sabe más español que yo, ya me lo explica ella en chino, claro. Así que un día voy a ver garabatos. De hecho, no sé si los más jóvenes que estaban conmigo cuando hicieron la primera comunión, pero creo que aquí no hay ninguno. O sí, puede haber alguno. Pues el papá le impone la cruz al niño y hace una oración tomada de San Pablo. Bueno, pues he traducido la oración al chino, es decir, que Yashen, su padre, le va a imponer la cruz el día de su primera confesión dentro de un mes en chino. Somos plurilingües, no bilingües. Bueno, pues te contaba lo de que estaba entrevistándome a matrimonio, y uno de ellos me dijeron una cosa. Me dice, bueno, me dice la madre, el niño a veces ha dicho que quiere ser sacerdote. Dije, sí, ya me lo he dicho también a mí. Pero yo no le he hecho ni caso. Es más, le he dicho, bueno, ya hablaremos. Más adelante, mucho más adelante. Digo, porque, ojo, la vocación la da Dios, no la mamá. Porque a veces la madre tiene vocación para sus hijos. Y entonces la mamá se puso seria, pobre. Y me dijo, no, ya sé. Que haga lo que sea. Dije, lo importante es que la vocación la da Dios. Entonces el padre me dijo una cosa muy bonita, que me gustó. Y lo importante es que haga la voluntad de Dios, que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Dije, exactamente, lo importante es que hagáis la voluntad de Dios. Además lo decían perfectamente convencidos. Pues sí, se trata de hacer la voluntad de Dios, que es lo que dijo Jesús, porque le dije además a los padres, efectivamente, vosotros estáis diciendo el piropo que Jesús dijo de su madre. Porque cuando dijeron, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te mandaron, el Señor, pues el que cumple la voluntad, el que escucha la voluntad de Dios y la cumple. Por lo tanto, se trata de escuchar a Dios, hay que escucharle, pero sin miedo, no hemos de tener miedo. Perdonadme, al único que no hay que tener miedo es a Dios. Le podemos tener miedo a los políticos, le podemos tener miedo a los árbitros, le podemos tener miedo a los profesores, le podemos tener miedo, pero a Dios no. Justamente es al único al que no tienes que tener miedo. A veces nos damos un poco de valiente nosotros. Yo tengo miedo. Pues a lo mejor, si examinas tu conciencia, se puede ver que le tienes un poquito de miedo a Dios. Porque te puede complicar la vida, porque te pueden exigir cosas que tú no quieres dar, o porque te puede... Que no te compliques, es que Dios no es así. Dios no es así. El propio Juan Pablo II, cuando hablaba de la oración a estos universitarios en Cracovia, les decía, pero padre, él estaba hablando como se dije a él, ¿no? Pero padre, si tengo pecados en mi vida, ¿cómo voy a hacer oración? Y él mismo decía, bueno, pues tenemos que hacer la oración desde el pecado. O el padre de la parábola del hijo pródigo, que le dice el hijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llames como hijo tuyo. Pero a continuación el padre le da un abrazo y organiza un banquete. Pero es que es así, es decir, aunque tú te veas que no eres digno, entre comillas, de dirigirte al Señor, yo pensaba cuando llegué aquí, que fui el primero, pero bueno, estaba previsto que llegara, pues lo primero que, bueno, había ya una persona aquí que más o menos es el que organiza un poco las actividades aquí, esta cosa. Entonces le dije, bueno, está el Santísimo, ¿no? Y me dijo, sí. Entonces entré a saludar al Señor. Y pensé, pues hombre, aquí el Señor, aunque no haya retiro todos los días, ni haya curso de tiro, ni haya... pero hay misa, por ejemplo, los miércoles, y... Bueno, y algunos vendrán a misa aquí por la mañana y pasado. Bueno, a las 9 de la mañana les costará un poco levantarse, pues temprano para ellos, ya han dejado de trabajan durante la semana. Pero bueno, la realidad es que el Señor está muy acompañado, porque está rodeado de gente que viene allí, gente que viene enfrente, gente que viene a trabajar durante el día, que puede haber 150 o 200 personas trabajando, y que pasan por aquí, que saben, pero está aquí por ti. Es decir, el Señor se ha quedado aquí por ti.
en el salario para que tú, en estos días de retiro, hables con Él y le escuches. Fíjate tú si no tienes que tenerle miedo. Si se ha sacrificado a quedarse por nosotros. Cuando el Señor está explicando la parábola del sembrador, ya que estamos aquí rodeados de invernaderos, cuando está pues predicando la parábola del sembrador, va concretando la gente que sí, que no, que tal, que escuchan y que la semilla da fruto. Y dice, algunos oyentes de la palabra que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Estos creen durante algún tiempo, pero a la hora de la tentación se vuelven atrás. Eso que dice el Señor en la parábola del sembrador, podemos preguntarnos si lo puede decir de nosotros. La buena voluntad se presupone, eso está claro. Así que el Señor ya sabe que tú tienes buena voluntad y que tú quieres. Pero pregúntate si tienes raíces, es decir, si estás enraizando, si estás profundizando, si no te limitas, digamos, pues eso, a la alegría de un momento y ya está. Saber lo que tienes que hacer, entre comillas, porque muchas veces no se sabe bien lo que tenemos que hacer. Pensamos que es un cumplir cosas. Y quedarnos en eso, en cumplir cosas y tal, pues con la ley, pero ya después al cabo, al minuto 10, ya, pues me he aflojado y ya me he desanimado. Pues piensa si tú eres así o vas echando raíces. Es importante echar raíces, es importante profundizar, porque aunque vengan vientos, aunque vengan heladas, por ejemplo, aquí cuando vino el Filomena, ¿os acordáis todo del Filomena, no? Pues aquí el Filomena, claro, aquí el Filomena causó estragos, ¿no? Porque los invernaderos están cubiertos, entonces la nieve cayó encima de los invernaderos, a continuación se heló y eso pesa un montón. Y claro, se cargó todos los techos de los invernaderos y por tanto llegó a las plantas y se cargó las plantas. Pero sobre todo se cargó los techos y los hierros que sustentan los invernaderos. Bueno, pero eso es un peligro grave. Pero si aquí viene un frío, viene una lluvia, viene tal, no hay problema. Es más, muchas veces yo he llegado aquí, he visto plantas que estaban secas, y digo, oye, pero esto está seco, quítalo. Y me han dicho, no, tranquilo. Ahora está seca, pero no te preocupes, que ya verás cómo empieza a echar en primavera una ramita y empieza después a echar una florecita y sabrá. ¿A ti te parece que ya está seca? ¿Por qué? Porque tienes raíces. Y aunque haya venido el frío, aunque haya venido el invierno, aunque haya la lluvia, estas cosas, pero bueno, a lo mejor se seca la parte de fuera, pero tiene raíces y ya volverá otra vez a salir. Entonces es importante que en nuestra vida tengamos raíces, porque en la vida vamos a tener momentos difíciles. Una de las cosas que aquí estáis, están algunos que están recién casados y otros que se van a casar. Por tanto, bueno, de hecho sois 5 los que os vais a casar este año 2024 que estáis aquí. Si uno piensa que no lo sabe, entonces va a casar, tranquilo. Todos lo saben ya, con lo cual no hay problema. Pero bueno, quiero decir que en la vida vamos a tener dificultades, porque una cosa es, antes de casarse, por supuesto, preparar la boda, que es un lío, estas cosas, pero después de la boda vienen otras cosas. Y viene que si el trabajo, que si viene un hijo, que si no viene el hijo, que si viene tal, que si viene cual. Es decir, que la vida tiene sus complicaciones. Entonces, si tenemos raíces, no hay problema. Porque sabemos de dónde alimentarnos. En la oración. Sabemos dónde acudir al Señor, en la oración. Y sabemos dónde poder, digamos,
el peso del día en la oración. En la oración. Por eso, edificar sobre terreno seguro. Y dice el Señor, poner los cimientos sobre roca. No solo escuchando, sino también viviendo y practicando. La teoría la sabemos, podemos saberla, pero lo que hay que poner es en práctica. Mira, yo este verano estaba, en agosto estaba en Arasena, en la Sierra de Huelva. Bueno, hacía calor, pues si recordáis, el verano pasado en agosto hizo calor, bastante calor. De hecho, después tuvimos a principios de septiembre un tormentón, os recordáis las lluvias que caían en Madrid, en Toledo y sitios. Bueno, pues en agosto hizo mucho calor, mucho calor. Y el día 15 de agosto, que es la Virgen de la Asunción, que era la patrona de la iglesia parroquial, pues fui a hacer una romería. Fui a una hora que supuse que estaría la iglesia abierta, pero que no habría nadie. Efectivamente. Llegué allí con otro y fuimos rezando un rosario. Estaba la iglesia de piedra, fresquita, y estuvimos ahí rezando un rosario tranquilamente, delante de la Virgen de la Asunción. Pero cuando estaba rezando el rosario, yo oía como unos pequeños, como pequeños toquecitos. Entonces ya me picó la curiosidad y miré para atrás y vi que venía una viejecita. No sé si habéis estado en Aracena, pero Aracena es un pueblo que está encima de un monte. Allí no hay llano ninguno. Allí o subes o bajas. De hecho, en un momento iba por la calle, por las casas, porque hay un jamón buenísimo allí. El jamón de Jabugo. Jabugo está al lado de Aracena, es decir, que están pegados. Pues entonces iba a comprar un jamón y escuché una conversación que decía, fulanita, pero ¿cómo se te ocurre subir la cuesta a esta hora? Porque era por eso que ya iba subiendo la cuesta. Bueno, pero estaba yo ahí, entonces miré para atrás y vi que venía una viejecita totalmente alcayata. Está claro, ¿no? Alcayata, y con un bastón. Entonces ella iba, la pobre, andando por el llano de la iglesia, sí que era llano, eso sí. Pero de dónde llegó no lo sé, pero iba andando tranquilamente. Yo la miré, me acordé del Evangelio, de aquella mujer que estaba con la alcayata y Jesús la puso derecha. Yo pensé, yo no soy Jesús, yo no voy a hacer milagro, con lo cual, pero bueno, me seguí rezando el rosario y ella llegó delante, se puso en el banco en la misma fila que nosotros, al lado delante. Entonces, pues yo de vez en cuando miraba a la viejecita. Y la viejecita levantaba la vista, y eso que la tenía difícil, pero bueno, estaba sentada más o menos, y miraba hacia arriba, ¿no? Entonces levantaba la vista hacia la Virgen, y a mí me daba envidia, viendo a esa vieja, perdón, porque es vieja, rezar. Porque decía, mira, con qué, aparte del sacrificio que la ha llegar hasta aquí, con qué piedad y con qué ojos de embobada estaba mirando a la Virgen. Esta no es una asunción. Pero embobada mirando a la Virgen. Y yo me quedaba y yo le iba diciendo a la Virgen en el rosario, pues mentalmente le iba diciendo, me gustaría rezarte como está rezando esta señora. De verdad, porque eso es trato con devoción, eso es piedad. En cierta ocasión, sabéis que yo estuve en México, ¿no? Estuve 3 años en México. Bueno, pues llegó el obispo de la diócesis, llegó al pueblo, a la visita pastoral del pueblo, un pueblo pequeño, llegó al pueblo, y entonces se quedó un poco sorprendido. Además, allí son bastante exigentes, vamos a decirlo así, o se quiere cumplidores, ¿no? Entonces, se quedó sorprendido porque no tocaban las campanas de la iglesia. Y entonces llegó al cura y dijo, oiga, señor cura, ¿por qué no han tocado las campanas de la iglesia? Dijo, mire, señor obispo, por 5 razones. La primera, no tenemos campana.
Y dijo el obispo, bueno, pues no me diga las 4 siguientes, no hacen falta. No tenemos campana. Claro, ¿por qué te cuento esto? Que parece un chiste. Porque, evidentemente, si queremos hacer oración, tenemos que hablar con el Señor, decir, poner todas las veces al Señor, pararnos a escucharle, pararnos. Si no tienes campana, no vas a tocar campana. Si no tienes campana, no puedes tocar campana. Pues entonces tienes que escucharle. Tienes que pararte, hablar con el Señor. Hay libros estupendos que tienes allí, que he dejado yo allí encima de la sala de estar, en la mesa, para que cojáis. Por ejemplo, mañana tendremos ratos de adoración eucarística, y haga en silencio, para que si uno quiere coger un libro u otro libro, también puede hacer oración aquí, hablar con el Señor. Está muy bien, está muy bien. Santa Teresa decía que después de años que no hacía oración, y era monja, y no hacía oración, ella lo decía, ¿eh? Es más, dice, y le recomendé a mi padre que hiciera oración, pero yo no la hacía. Y mi padre empezó a hacer oración y entró por camino de oración, pero yo no la hacía. Pues de cuando ya por fin me convertí y decidí hacer oración, era incapaz de estar en el banco sin un libro al lado. Bueno, ahí estaba un poco la penitencia, es decir, que ya se había pasado años diciendo que la oración, pero no hacía oración, y entonces, pues ahora te costará empezar a andar, claro. Bueno, pues si te cuesta, cógete un libro. Si no sabes qué decir al Señor, pues dile, Señor, no sé qué decirte. Pero sobre todo, que tu oración sea hablar al Señor de tus ilusiones, de tus planes, de tus propósitos, de lo que te enfada, de lo que te tiene desanimado, lo que... De verdad. Yo recuerdo una vez, todavía no era cura, vivía en Jaén, vivía y trabajaba en Jaén. Entonces hice un viaje a Madrid en autobús y empezamos, me sentó un chaval un poquito más joven que yo, pero bueno, más o menos en mi edad, y íbamos los dos en el autobús de línea para Madrid. Entonces empezó a hablar, porque 5 horas en autobús, pues no sé cuánto tal. Entonces el tío me empezó a hablar del psicoanálisis. Me decía, bueno, pero claro, Freud con el psicoanálisis, porque no sé qué estaba estudiando. Freud con el psicoanálisis porque tiene que encontrar las raíces más profundas de lo que te pasa, y de los gay, de no sé cuánto, y la libido y tal. Y yo dije, mira, tío, me parece un rollo lo que me estás contando, pero yo te aconsejo otro psicoanálisis más barato. No tienes que ir a ningún psicoanalista, ni a un psiquiatra. Haz oración. El tío miraba diciendo, dice que me habla. Digo, pues sí, se trata de hablar con Dios. Porque en el fondo, tú lo que haces cuando vas al psicoanálisis, al psicólogo o al psicoanalista, lo que sea, es, le empiezas a contar todo lo que te pasa, ¿no? Y él después te escucha y te dice, oye, pues tómate esta pastillita. O te dice, pues nada, muy bien, hombre, intenta apartar esos pensamientos negativos, intenta no sé qué, no sé cuánto, intenta... Y pues mira, en la oración no te cobran nada, y es lo mismo, vas al Señor y le cuentas todo lo que te pasa. Y además el Señor te da consejos y no te los cobrará, y sin pastilla. Lo digo porque se habla mucho de que los jóvenes hoy día pues están un poco desorientados, que no sé qué, que si las redes sociales, que si la apariencia, que si no sé cuánto, que si le cuesta el trabajo, que si le cuesta el estudio, que si desaniman, que si se suicidan. Oración, oración, oración. No hay otra, pero sí es lo más sencillo y lo más barato además. Y además el Señor te escucha siempre. Recuerdo un libro antiguo ya, escrito por Taylor Caldwell, una norteamericana, que se titula Solo él sabe escuchar. Entonces contaba que en uno de estos parques de Nueva York, en medio del parque había una casa, una especie de casa o una especie de tal. Entonces la gente entraba allí y veían una tela, se sentaban en los bancos, miraban la tela, había una especie como de estrado o de... Y miraban la tele y la gente empezaba a contar su vida. Patatán, patatán. Después se iba, llegaba otro o otra y empezaba a contar su vida. Me hizo mucha gracia, porque es prácticamente oración.
Tenemos que contarle al Señor, porque solo Él sabe escuchar. Vamos a terminar pidiéndole a la Virgen, poniéndolo en manos de la Virgen, este rato de este retiro, ¿no? Poniéndolo en manos de la Virgen y diciendo, madre mía, tú sabes muy bien las dificultades que tengo, los problemas que tengo, tú sabes muy bien las ilusiones que tengo, los planes que tengo, el futuro que tengo, todo. Pues mira, te pido que me ayudes en estos días, pues a poner eso, a acabar y a poner raíces. Y a plantar con raíces para que eso vaya creciendo firme y sólido y apoyado, regado, sobre todo con la oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.